Los mejores trabajos en Canadá creo que personalmente se pueden agrupar en 3 etapas. Y te estarás preguntando por qué 3 etapas, cómo es que este vídeo no incluye una lista de los mejores trabajos en Canadá, los mejores pagados. Dame un segundito y ahora todo esto tendrá sentido. El primer mejor trabajo que puedes conseguir en Canadá es aquel que te va a permitir conseguir ese visado de trabajo, quedarte en el país y que te lleve así a conseguir la residencia permanente. Hablando desde mi experiencia personal, y estoy segura que de la de mucha otra gente que ha venido a Canadá como estudiante, el primer trabajo que consigues en Canadá al final muchas veces es simplemente eso, tu primer trabajo en Canadá. ¿Por qué? Porque te otorga esa experiencia canadiense que en muchos, si no en la mayoría de otros trabajos te exigen. Muchas veces aceptar ese primer trabajo supone que quizás no va a ser tu trabajo ideal en cuanto a las tareas que tengas que hacer, que el salario no sea el mejor del mundo o que incluso las horas de trabajo o las vacaciones que te provean no sean las que tú tenías como expectativa. Entonces, para encontrar el mejor trabajo en Canadá, para conseguir ese visado de trabajo, para obtener la residencia permanente, mi consejo personal sería hacer una lista con aquellas características personales tuyas. ¿Cuál es tu área de estudios? ¿En dónde te quieres enfocar profesionalmente? ¿En qué te gustaría trabajar? ¿Hay algún lugar en Canadá en el que te gustaría vivir? ¿Qué es lo que estás dispuesto a sacrificar? Siento que muchas veces estas listas con trabajos, con ciertos salarios, con cierta demanda, nos crean ciertas expectativas, pero al final se nos olvida dar ese pasito atrás que nos hace reflexionar y nos hace volver a la realidad para después seguir adelante con un plan robusto y que nos va a ayudar al conseguir el objetivo que nos hemos propuesto. Este primer trabajo va muy ligado a las oportunidades que haya de inmigración. No es lo mismo inmigrar a una ciudad grande que inmigrar a áreas remotas que pueden ser en el norte del país, en pueblos donde se necesita mano de obra. Obviamente las oportunidades de inmigración de nuevo van a variar muchísimo, así que mi consejo sería estudiarlo mucho, estudiarlo incluso de la mano de un profesional, ya sea un abogado o un consultor inmigratorio que de nuevo en base a vuestro perfil os pueda mostrar cuáles son las opciones que tenéis ahí fuera. Y de nuevo pensad qué es lo que vais o lo que estáis dispuestos a sacrificar. ¿Es estar un año o dos en algún sitio remoto en Canadá para obtener la residencia permanente? ¿Es quizás obtener un trabajo con mejores beneficios laborales, menor salario porque hay una mayor competitividad, pero estás en un lugar en Canadá que en teoría te va a gustar más que estar remotamente en algún otro lado de Canadá? Así que teniendo en cuenta todo esto que os he contado, el mejor trabajo en esta primera etapa sería aquel que nos permite quedarnos en el país y conseguir finalmente la residencia permanente. Las segundas dos categorías va a depender un poquito de qué es lo que valore de nuevo una persona. Al final, una vez que estás un poquito más arraigado en el país, quizás todavía no tienes la residencia permanente, pero estás ya más enfocado al siguiente paso en tu etapa en Canadá, en tu etapa migratoria. Aquí es donde uno ya empieza a cuestionarse más y a ser un poquito más estratégico con los pasos que quiere dar en Canadá. Si eres alguien que valora la calidad de vida, entonces estarás en el grupo en el que estás buscando un trabajo que te permita vivir, mientras que quizás otra gente ha emigrado a Canadá por otras razones y el mejor trabajo que va a conseguir en Canadá para él es aquel que le reporte un mayor crecimiento económico. Y me voy a enfocar primero en este último grupo que he mencionado, que sería el mejor trabajo para aquellas personas que desean crecer económicamente. Esto no solo significa quizás encontrar un trabajo que te pague mejor que el anterior, sino también considerar las posibilidades de poder trabajar overtime. Al final en Canadá hay una ley bastante estricta, por así decirlo, acerca del trabajo que se excede de las horas comunes, es decir, si en una semana tu jornada laboral suele ser de 40 horas, si te pasas de esas 40 horas, está estipulado que el salario por hora te lo tendrían que pagar a 1,5, por ejemplo, un día 10 horas, esas primeras 8 horas te las pagarían a tu rate normal, pero de la hora 8 a la 12 te la tendrían que pagar a 1,5
Entonces os podéis hacer una idea, si de normal cobras 30 la hora, de esas 8 a 12 horas te las tendrían que pagar a 45 la hora. Y en el caso de que te pasases de 12 para adelante, te tendrían que duplicar tu salario base. En vez de 30 serían 60. Hay ciertos trabajos, ciertas profesiones, construcción, efectos visuales, algunas empresas en las que haces coding, development. En muchas empresas está estipulado que si tienes que trabajar en cierto proyecto más horas, te van a pagar acorde a lo que estipula la ley. Entonces, como he dicho antes, si tu objetivo principal es la de hacer el mayor dinero posible, probablemente te convendría investigar cuáles son esas profesiones, esas empresas en las que podrías, por ejemplo, meter horas extra para conseguir dinero extra. Y por otro, o la otra etapa, la otra agrupación sería aquella gente que desea buscar el mejor trabajo que les permita vivir bien. Y aquí obviamente la definición de vivir bien va a variar mucho de una persona a otra. Para unos va a ser un trabajo en el que de nuevo ganen lo suficientemente bien para justificar su estilo de vida, mientras que otros desearán trabajar para poder vivir, que esto pues puede significar tener un trabajo con unos beneficios increíbles. Quizás el salario que te ofrece ese trabajo no es tan alto como en otra empresa, pero tienen muchos beneficios. Con esto me refiero a que hay trabajos donde si el mínimo por ley que te tienen que dar de vacaciones es 2 semanas, hay empresas que como benefit te dicen, ok, en nuestra empresa como mínimo tienes 3-4 semanas de vacaciones y según vayas estando más años en la empresa se van a acumular tus días. En vez de tener el mínimo de 5 sick days, puedes tener 10, 20, incluso 30 que se te van acumulando año tras año, lo cual es buenísimo porque los podrías utilizar no solo si tú te enfermas, sino algún familiar o tuyo. Beneficios también como planes de pensiones donde la empresa contribuye la misma cantidad que tú contribuyes al plan de pensiones. Esto de nuevo, por ejemplo, aunque tengas un trabajo donde ganes menos que en otro de la misma categoría, mismo rol, pero distinta empresa, al final es, por así decirlo, también parte de tu salario. Y el beneficio, por ejemplo, de tener un plan de pensiones a través de la empresa es que te puedes olvidar un poquito de ello, ya que casi se hace automáticamente ese ahorro e inversión en los planes de jubilación. Si por ejemplo eres joven, todavía tienes bastante movilidad porque no tienes responsabilidades como una familia, hijos a los que tener que cuidar y puedes irte a distintos países. Hay empresas, sobre todo después del COVID, que están dejando trabajar a los empleados en remoto y puede ir, por ejemplo, de 1 a 3 meses trabajando en el exterior. Otra de las cosas que puedes buscar en un trabajo que te va a permitir tener una mejor calidad de vida es que tenga benefits para maternidad y paternidad. De nuevo, lo estándar en el país es que si te coges baja de maternidad te dan, juraría que son 4 meses, pero hay empresas que te extienden la baja de maternidad hasta los 18 meses y obviamente pagada. Y por último, dentro de esta categoría entrarían los trabajos que están bajo un sindicato. En Canadá lo llaman union. Las características y los beneficios de los sindicatos va a depender mucho de tu profesión. No todas las profesiones además tienen un sindicato, pero por lo general, para que lo entendáis, los sindicatos al final miran por los intereses de los empleados y, por así decirlo, te otorgan cierta estabilidad y protección con respecto a tu employer, a la empresa para la que trabajas. Hay sindicatos, por ejemplo, que estipulan el finiquito que te tienen que pagar después de haber estado con la empresa varios años. Normalmente con los sindicatos el finiquito, lo que te tiene que compensar una empresa es que te tienen que pagar 3, 4, 5, 6 meses, dependerá al final de los años que hayas estado con la empresa. Entonces, al final te da cierta seguridad, sobre todo si tienes de nuevo familia, hijos, hipoteca a la que hacer frente. Y podría extenderme mucho más, pero al final lo que quiero que tengáis en cuenta con esta reflexión es que el mejor trabajo no se puede simplificar simplemente a una lista de trabajos más remunerados o con más demanda en el país, porque todo esto va a ir cambiando continuamente dependiendo de cómo vaya el país, cómo vaya la inmigración, cómo vaya la economía. Depende de muchísimas cosas y al final lo que uno puede controlar es sus preferencias personales. Y de nuevo, dependiendo de dónde estés en la etapa de tu vida, si acabas de llegar al país y te quieres quedar,
si quieres vivir bien, si quieres hacer dinero, va a depender de todo esto. De nuevo, todo esto es según mi experiencia personal, ya llevo varios años en el país y si miro atrás y alguien me hubiese informado de todo lo que hay ahí fuera y quizás cómo poder evaluar mi situación según todo esto, me hubiese ayudado muchísimo y hubiese tardado muchísimo menos.